Juárez y la Biblia. Capítulo 6. La Biblia en medio de persecuciones y el destierro. 1853-1855. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Anduvieron de un lado a otro vestidos solos de piel de ovejas y de cabras, pobres, afligidos y maltratados. Estos hombres, que el mundo ni siquiera merecía, anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos y por los montes. Hebreos 11:36 al 37, versión Dios habla hoy. Dios y la sociedad nos han colocado en estos puestos para hacer la felicidad de los pueblos y evitar el mal que las pueda sobrevenir. Estas palabras dichas por don Benito Juárez cuando gobernaba Oaxaca revelan su sentido de misión que tenía en este mundo. Además, sin duda alguna, este comentario tiene una gran relación con los textos bíblicos que están escritos en el profeta Daniel y en las cartas de San Pablo. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Daniel 12:20, versión Reina Valera 1960. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay, por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1, Reina Valera 1960. ¿Cómo se parecen las palabras de Juárez y de los escritores sagrados? Porque como ya vimos, por estos días, la Biblia se había multiplicado. Precisamente en estos años, de 1852 a 1853, cuando Juárez terminó su mandato en Oaxaca, en la capital de México, había vuelto a tomar el poder los conservadores y el clero, comandados por su líder, Lucas Alamán, que en aquel entonces escribía así: los primeros en conservar la Iglesia Católica, porque creemos en ella y porque aun cuando no las tuviéramos por divina, la consideramos como el único lazo común que liga a todos los mexicanos, cuando todos los otros han sido rotos, y como lo único capaz de sostener la raza hispanoamericana, y que puede librarle de los grandes peligros a que se está expuesta. Entendemos que es menester sostener el culto y con esplendor, y los bienes eclesiásticos, y arreglar todo lo relativo a la administración con el Papa. Pero no es cierto, como han dicho ciertos periódicos para desacreditarnos, que queremos inquisición ni persecuciones, aunque sí nos parece que sí debe impedir por la autoridad pública la circulación de obras impías e inmorales. El grupo de conservadores y el clero eran tremendamente reaccionarios, pero no tenían la autoridad para hacerles frente a los grandes problemas nacionales, de manera que volvieron a buscar al general Santa Anna. Este sería el último de los 11 periodos de la presidencia. Y claro está, Santa Anna se proclamó Alteza Serenísima, coludido con el clero y todos los conservadores. Su primera decisión fue expulsar del país a todas las personas indeseables, y las primeras en ser señaladas en una lista fueron Melchor Ocampo y Benito Juárez. El licenciado Juárez, después de su trabajo como gobernador de Oaxaca, había sido nombrado director del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Con su trabajo de abogado, sostenía a su familia, que contaba con su esposa Margarita Maza y 6 hijos, y no descuidaba la defensa de los pobres y desamparados. Estaba defendiendo a unos indígenas en el Valle de Etla cuando fue detenido el 28 de mayo de 1853. Estuvo preso en Tehuacán. Posteriormente fue llevado a Jalapa, capital del estado de Veracruz, donde estaba la residencia del dictador Santa Anna. Ahí Juárez estuvo 3 meses encarcelado. Luego fue trasladado a Perote y finalmente llevado al tenebroso castillo de San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz. En ese lugar fue encerrado en las tinajas, una terrible mazmorra que estaba bajo el nivel de las aguas. Quien visita y conoce el lugar queda impresionado al ver el lugar donde estuvo recluido y sufriendo el benemérito de la nación. Después de 11 días encerrado en aquella impresionante fortaleza,
donde también estuvo preso Fray Servando Teresa de Mier y otros presos políticos, don Benito Juárez salió enfermo. Y a pesar de tan grande fiebre que tenía, fue embarcado para ser exiliado a Europa, en el paquebote británico Avon. Solo que al llegar a La Habana, cambió su destino, pues con la ayuda de algunos amigos liberales y el apoyo financiero de algunos hermanos masones, le permitieron llegar al puerto de Nueva Orleans en Estados Unidos. Tenía, para ese tiempo, 47 años de edad. Una nación protestante. Don Benito Juárez llegó a un país cuyo fundamento era la fe protestante. En sus dólares se contemplaba la frase "In God we trust", en Dios confiamos. Esta nación se pobló de inmigrantes desde 1631, cuando empezaron a llegar los primeros colonizadores. El primer grupo de estas familias procedían de Inglaterra y llegaron a bordo de la famosa embarcación Mayflower y fundaron lo que después se llamaría las 13 colonias. El primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica fue George Washington, 1732-1799. Su rostro figura en los billetes de $1 y un día dijo: "Es imposible gobernar correctamente al mundo sin la palabra de Dios y la Biblia". El segundo presidente de esta nación norteamericana, John Quincy Adams, dijo de las Escrituras: "El primero y casi el único libro que merece la atención es la Biblia. Hablo como hombre de mundo y te aconsejo escudriñar las Escrituras. Tan grande es mi veneración por la Biblia, que cuando más temprano mis hijos empiecen a leerla, más confiada será mi esperanza en que resultarán útiles ciudadanos de su país y miembros respetables de la sociedad. Hace muchos años que leo toda la Biblia una vez al año". Estos personajes tan importantes para el pueblo norteamericano reconocían la Biblia como el libro supremo y universal. Cuando Juárez llegó a la Unión Americana, New Orleans había adquirido cierta prosperidad. En ese lugar, el benemérito se encontró con un puñado de expatriados políticos. Ahí conoció a Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Ponciano Arriaga, José María Mata y otros liberales más. Todos ellos, por alguna razón providencial, se habían juntado allí y fueron por muchos meses compañeros del mismo dolor. No obstante, una mano poderosa les estaba cobijando y preparando para la futura misión, la Reforma Liberal Mexicana. Precisamente al estar en ese lugar, Juárez cayó gravemente enfermo a causa de la fiebre amarilla, y según testifican quienes estuvieron con él en esos aciagos días, que se salvó por pura casualidad. Pero decían, no teníamos fondos para que se atendiera debidamente, pero más que por casualidad, era por la divina providencia lo que estaba sosteniendo. Una vez recuperado, Juárez entró a trabajar en una imprenta y luego estuvo en una fábrica de tabacos. Casi 2 años estuvo en Nueva Orleans. Fue entonces cuando los exiliados oyeron y leyeron con gran alegría las noticias que les llegaba del amado y vapuleado México. Se oía el clamor por la libertad. Su regreso a México. Las noticias que llegaron provenían de Acapulco, Guerrero, en donde el general don Juan Álvarez, antiguo insurgente que luchó bajo las órdenes de Morelos, proclamó el Plan de Ayutla, que en esencia pedía la caída del presidente Antonio López de Santa Anna. Además, en muchos lugares se estaban también levantando en armas. Por ejemplo, en Puebla, Epitacio Huerta y Manuel García. En Veracruz, Ignacio de la Llave. En Tamaulipas, de la Garza. En Oaxaca, Porfirio Díaz. Y en muchos estados de la República estaban luchando por la reforma. Por lo tanto, el grupo de exiliados que habían fundado un periódico de combate en Brownsville decidieron que don Benito Juárez regresara a apoyar este movimiento liberador y juntaron dinero para su pasaje. Don Benito se embarcó en una nave que lo llevó en el Canal de Panamá. De ahí abordó otro barco chileno que iba rumbo a California, y cuando pasó por Acapulco, se bajó. Su gran ansiedad por llevar a cabo su misión en esta tierra amada probablemente se veía en su rostro y en su actuar. Seguro que al poder pisar nuevamente suelo mexicano, su corazón palpitó con gran intensidad. Su regreso a México
fue a fines de julio de 1855. En Acapulco supo que el hijo del general Álvarez se encontraba por esos lugares. De inmediato lo buscó y cuando lo encontró, sin identificarse, don Benito le dijo que deseaba unirse a la lucha porque sabía, ahí se peleaba por la libertad y que había venido a ver en qué podía ser útil. El hijo del general aceptó llevarlo a Texca, donde estaban los ejércitos de su padre. Se dice que el camino de Acapulco a la sierra, donde se encontraba el anciano caudillo, fue muy difícil, debido a una fuerte tormenta que le azotó. Llegaron completamente empapados y el frac negro de don Benito Juárez quedó casi inservible. Tuvieron que prestarle un calzón y camisa de cotón de los pobres indígenas que luchaban, mismo que usó sin ninguna queja. Al día siguiente se presentó ante el mando superior para ofrecer sus servicios. Le preguntaron si sabía escribir y él contestó afirmativamente. Entonces lo utilizaron para escribir cartas que pasaban de inmediato al general Álvarez para que los firmara. Un día, según relata don Diego Álvarez, entre las correspondencias recibidas, llegó un paquete con un nombre que decía: al señor licenciado Benito Juárez. A todos les extrañó y de inmediato se pusieron a buscar entre los soldados para ver quién era ese famoso licenciado. Cuando llegaron a Juárez le preguntaron: ¿es usted Benito Juárez? Y con la mayor humildad respondió: servidor de usted. ¿Con que usted fue gobernador de Oaxaca? Sí, señor, dijo don Benito Juárez. Don Diego Álvarez, con cierto grado de sorpresa y de vergüenza, dijo rápidamente: ¿por qué no me lo habías dicho? ¿Para qué?, repitió Juárez. ¿Qué tiene ello de particular? Esta historia verídica nos habla de la singular humildad de don Benito Juárez, del benemérito de la patria. ¿Lo aprendería de algún político contemporáneo? ¿De algún personaje masón? No, su supremo ejemplo seguramente fue el maestro de Nazaret, quien en uno de los evangelios sagrados dijo así: y Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. San Mateo 11:29, Reina Valera 1960. El espíritu de humildad revelado en el Señor Jesucristo se manifiesta en la vida de don Benito Juárez. Por lo tanto, descubrimos las influencias que tuvieron las Sagradas Escrituras en su juventud y probablemente en sus horas de grandes sufrimientos. La pieza del tablero del ajedrez divino se estaban acomodando para llevar a cabo la jugada final que tendría el triunfo a la reforma y el nacimiento de una nación con visión de libertad y progreso, el México moderno.